Ya ha pasado el año. Tenemos aquí pescadito. Chupa. Mira, chupa. Mira, chupa. Tengo pescadito. Chupa. Échate para atrás, Santi. Cada vez que te acercas te tiene miedo. Chupa. Mira, mira, chupa. Pescadito. No, no, ahí ni se te ocurra. ¡Mira, wow! Ya me han mojado las pelotas. Pescadito. Que está aprendiendo a coger ya su propio pescado vivo. Pero bueno, está nerviosa porque es que estáis vosotros aquí y no está acostumbrada la gente. ¿Has salido el pescadito? ¿Mira el pescadito? No. Que no te voy a poner, porque me iba a poner ahí, no lo quieres decir mal, tío. Ya lo sé. Pero ¿por qué me miras así? ¿Eh? Ahora te ríes, pero estás un poco bipolar, tío. Te ríes o me pones mala cara, tío. Pescado, pescado. Pescado, pescado. ¡Ah! No entres para adentro con el pez. ¡No! Voy a montar un Cristo ahora. ¡Chupa! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Estas cosas. El pez que tengo aquí. ¡Wow! ¿Qué pez tengo aquí? ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira qué pez tengo aquí! ¡Mira! Inside, look, there. There you find it. Yay, papá. You got it. Now you can, ¿eh? Y ahora ya, pues le ponemos peces grandes, juega con ellos de vez en cuando, los coge, sale, se va a un rincón y se los come. Esto es simplemente para que ella vaya aprendiendo a vivir por sus medios, porque muy pronto vamos a tener que soltarla. No jodas, ¿eh, Carlitos? Sí, medio, esta ya lleva un año con nosotros, es parte de la familia. Te das cuenta, es un animal salvaje y cuando los ves en la selva te atacan y aquí pues es un cachondeo. El siguiente paso es empezarla a llevar al lago cerca de casa a que se vaya acostumbrando a nadar. Supongo que en 2, 3, 4 meses hay que soltarla. Hay que buscar un sitio donde ella se pueda acoplar bien a otras nutrias y soltarla. A la última que soltamos me puse a llorar como un gilipollas. Mira lo que tengo, chaval. Esto nos lo comemos hoy, tú. Me lo ha mandado un chaval de Granada. Dice, me llamo José Torres. He venido desde Granada, soy un amante de tú y te he traído un regalo para que te acuerdes de tu tierra. Esto sí que es nice people. Esto sí que es gente buena. Esto es que... estoy hablando. Bueno. Vamos a ver. ¿Dónde? Estoy harto de buscar vuestra mascota. Ah, coño, está aquí. Joder, Rogelio. Quieto. ¿Por qué está cabreado? Ah, porque tiene hambre. ¿No era eso? No, hombre, no, es Rogelio, joder. Ya estamos cerquiecitas. Que no, hombre, no, es Rogelio, joder. Let's go and give him the food, Zape. But this you have to do, Zape. Esto es tu responsabilidad, macho. Es un monitor africano, alguien que había crecido y le tenía ya miedo y es que esto es de África, no se puede soltar en cualquier sitio. Pues mira, vamos a darle un poquito de jamón ya. Oye, majete, tío. Joder, majete, digo yo. Joder. Rogelio. Claro, se define por la cola. ¡Ay! Quieto, hombre, quieto, quieto. Está cabreado porque tiene hambre. A ver si te gusta el jamón español. Hombre, vaya tanto que ha pegado. Me gusta el jamón, claro. Joder. Un poco más de jamón, que esto es muy caro, ¿eh, Rogelio? Mira, Rogelio. Aquí lo dejo comiendo jamón. Tenemos preparado un pequeño detalle sorpresa para la familia Cuesta. Hemos conseguido 2 fotos firmadas de Iker Casillas para Zape, el hijo de Frank. La mayor ilusión del niño el día de mañana es ser portero del Real Madrid y de la selección. Vamos a darle el sobre a Frank, que ni siquiera sabe que lo tenemos, y a ver cómo reacciona la familia. ¡Frank! Fran, cuéntame un grito. ¡Frank! Sí. ¡Ven! Hay una carta aquí. Para Zape. Zape. ¿Dónde está Rogelio? Zape. Come. That's for you. Joder. Ricardo Casillas. ¿Por qué razón se roba un